Es que listo, muy buenas tardes para todos. Son las 6:05 de la tarde. Creo que dimos suficiente tiempo para que ingresen los estudiantes. Quien les habla es el tutor Alexis Trujillo García. Yo hago parte de la red del curso de pensamiento lógico matemático y en el chat nos están acompañando los tutores Elkin Ricardo y el tutor Freddy Rodríguez para ir aclarando dudas e inquietudes. Entonces voy a dar inicio al B-Learning. Voy a compartir, ya creo que ya la pantalla está compartida, entonces vamos a iniciar esta sección número 2. Listo, entonces la unidad 2 es la unidad que corresponde a la tarea número 2 del curso, el cual es la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un recorrido por cuantificadores. Vamos a reconocer cuáles son los cuantificadores más usados. Vamos a ver qué es una proposición categórica. Vamos a ver el símbolo y el diagrama para proposiciones categóricas, cómo se simbolizan. Y vamos a ver proposiciones contradictorias, contrarias y subalternas en un cuadro que se llama el cuadro de la oposición. Y vamos, por último, a hacer un reconocimiento del tipo de razonamiento, tanto inductivo como deductivo. Listo, entonces esa es la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Listo, entonces el objetivo general de este CIPA es aplicar el concepto de cuantificadores, proposiciones categóricas y racionamiento, tanto deductivos como inductivos. Como específicos, vamos a identificar las características de los cuantificadores y sus clases. Vamos a reconocer las características de un cuantificador y sus clases. Vamos a identificar las características y tipos de racionamiento y su aplicación. Y vamos a desarrollar un pequeño taller evaluativo. Entonces, antes de iniciar ya con la temática específica, me confirman si están viendo mi pantalla y si me están escuchando bien, por favor. Sí, profe sí, Alexis. profe. Sí, señor. Listo. Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, entonces damos inicio. El primer concepto que vamos a estudiar es el concepto de cuantificador. Dice la definición que un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar cantidad de una proposición. En esencia, vamos a trabajar con las mismas proposiciones que ustedes definieron en la tarea 1. Aquí lo que cambia es que esas proposiciones las vamos a cuantificar. Le vamos a dar cantidades. ¿Listo? Entonces, seguimos en el mismo contexto de proposiciones simples, sino al cuantificarlas, a darle una cantidad, pues ya se vuelve una proposición categórica. Entonces, las expresiones más utilizadas para los cuantificadores son las siguientes: todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno y existe por lo menos un. En las tareas o en la tarea 2, en la guía de la tarea 2, en los ejercicios que van a desarrollar, prácticamente trabajamos con todos, algunos, algún, ninguno, que son como los más básicos, pero podemos encontrar otros como no todos, solo uno y existe por lo menos un. ¿Listo? Ejemplos. Entonces, mire que esto es una proposición simple. La voy a leer sin el cuantificador. Los estudiantes de la UNA asisten a B-Learning. Si lo digo así, los estudiantes de la UNA asisten a B-Learning. Estoy hablando de una proposición simple, que puedo decir que es verdadero y que es falso. ¿Cómo la cuantifico? La cuantifico cuando al inicio le doy una cantidad, le doy una cuantificación. ¿Listo? Todos. Entonces, estoy diciendo que todos los estudiantes de la UNA asisten a los B-Learning. Proposición simple, y si la cuantifico, se me vuelve una proposición categórica.
Ojo que el cuantificador siempre va a ir al inicio, ¿no? No puede ir ni al intermedio ni al final de la proposición. Siempre inicio cuantificando. Otro ejemplo, si ustedes observan, los estudiantes tienen computador portátil. Es una proposición simple a la cual le puedo decir si es verdadero o si es falso. Y si la cuantifico, pues la voy a volver una proposición categórica. Algunos estudiantes tienen computador portátil. Otro ejemplo, solo, aquí es solo, se está hablando que solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Como pueden observar, también esa palabra solo, le estoy dando una cantidad a esa proposición simple y al darle cantidad se me vuelve una proposición categórica. Ya conociendo los cuantificadores más comunes, ¿no? Nosotros trabajamos como en estos 4, en la guía de nuestra tarea, existen más, ¿no? Y ya mirando los ejemplos, entonces vamos a mirar qué clase de cuantificador podemos encontrar. ¿Listo? Existe los cuantificadores universales o el cuantificador universal. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos del conjunto cumplen con una determinada propiedad. Todos. Estoy hablando de todos. Si todos cumplen con esa propiedad o con esa característica, pues vamos a decir que es un cuantificador universal. Ejemplos. Todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. ¿Listo? Esto es como lleva todas, de todos. Entonces es un cuantificador universal porque estoy hablando de que todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Eso se llama cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Universal afirmativo. Como pueden observar, no hay ninguna negación en la proposición categórica. ¿Cierto? Todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Entonces, al no haber una negación, vamos a decir que eso es un cuantificador afirmativo. ¿Listo? Aquí ya hay una negación implícita en la proposición. Cuando digo que ninguno. ¿Listo? Diciendo que la palabra ninguno, en esa palabra o en ese cuantificador, llamémoslo así, porque estamos hablando de cuantificadores, cuando hablo de ninguno, ahí va una negación implícita en la proposición. Entonces, al haber una negación, le vamos a decir que ese es un tipo de universal afirmativo. Quiere decir que ninguna persona, ninguna, no hay ninguna persona de mayores de 18 años que conformen una familia. Entonces, mire, ahí va implícitamente la palabra no, ¿sí? Ninguna, pues estoy diciendo que no hay ninguna persona mayor de 18 años que han conformado una familia. Entonces, recuerden que este cuantificador, ninguna, lleva una negación implícita. Y al llevar una negación implícita, estamos diciendo que es un cuantificador universal negativo. Quiere decir que todos los elementos de ese conjunto no cumplen la característica. ¿Listo? Entonces, todos no cumplen. Listo. Entonces, esos son dos tipos de cuantificadores universales. Recordemos, el afirmativo, todo, todas, todas, y el universal negativo, ningún, ninguna, ninguna, ningunas, ninguno. ¿Listo? Entonces, para que los identifico, son universales porque todos los elementos no cumplen la característica de la proposición. ¿Listo? Entonces, continuamos. En el ejercicio 1 hay que expresar o darle cuantificador a la proposición y tenemos que expresar su simbología. Vamos a ver cómo es la simbología del universal, tanto afirmativo como negativo. Entonces, su símbolo, como lo pueden observar, es una A al revés. Esta al revés, en el concepto matemático, significa para todo. ¿Listo? Significa para todo. Entonces, para todos cumplen la característica o para todos no cumplen la característica. ¿Listo? Entonces, cuantificador universal afirmativo. Entonces, para todo X que pertenece a un conjunto, ¿cierto?
se cumple la característica de ese conjunto. Significa que para todo X se cumple P de X. ¿Listo? Y mire que el negativo, lo que hago es negar la proposición. Entonces, acuérdense, para todo X que pertenece al conjunto, eso también puede ser un conjunto universal, ¿no? También esa puede ser cambiada por una U, perdón, que sería el universo, ¿sí? Del conjunto que estamos hablando. Pero miren que cuando yo tengo un cuantificador negativo, yo no niego el cuantificador. Mire que la negación no está aquí, en el cuantificador, no está en el para todo. Lo que estoy negando es la proposición. Mire, la proposición es la que niego. Ese universal negativo va implícito la negación en la proposición. Y significa, ningún X en el conjunto A cumple P. O también se puede decir, para todo X del conjunto A no se cumple P. Recuerden que cuando lo vayamos a simbolizar la negación, nosotros ya conocemos el símbolo de la negación, ¿cierto? Que es una pestañita o es una L como al revés. Podemos utilizar los dos mismos símbolos. Entonces aquí prácticamente estamos hablando de la negación cuando hicimos tablas de verdad, ¿no? Cuando negábamos proposiciones simples. Colocábamos el símbolo de la negación. Listo. Entonces, una vez ya teniendo identificada la manera de expresar simbólicamente el cuantificador, el universal afirmativo y el universal negativo, pues procedemos a seguir analizando más los tipos de cuantificadores que podemos encontrar. Recuerden, para todo, este símbolo en matemáticas significa para todo elemento, ¿cierto? Que pertenece al conjunto, o para todo X que pertenece al conjunto, tal que se cumpla la característica. ¿Listo? Hay un micrófono abierto, me colaboran con el micrófono. Para todo X o para todo elemento que pertenece al conjunto no se cumple la característica. En este caso estamos hablando de la proposición simple. ¿Cómo la cuantificamos? Entonces la que negamos es la proposición. Listo. Para ver un ejemplo, pues vamos a irnos acá. Déjenme un segundo. Voy a retirarme un poquitico del puntero. Acá. Vamos a mirar acá el ejemplo. Entonces nos vamos a direccionar. Bueno, vamos a ver la simbología del cuantificador universal. ¿Listo? Entonces, el cuantificador universal afirmativo, recuerden su símbolo, una al revés. Proposición. Todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. La simbología hay que expresarla en la tarea número 1, en la tarea 2, perdón, en el ejercicio número 1, la vamos a expresar de dos maneras. En palabras, que sería este caso, ¿cierto? Y en simbología. En palabras, esta proposición, todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones presidenciales, se lee de la siguiente manera. Todas las personas X, ¿cierto? Pero esas personas X, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuáles personas X? ¿Quién me dice ahí o me escribe en el chat? O sí. Las que pueden votar, ¿no? Pero Las mayores de 18 años. estamos hablando las mayores de 18 años. Muy bien. Esta es la característica del X, las mayores de 18 años. Tal que esas personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones de la presidencia. Si es que aquí ya no le estoy diciendo que las personas de mayores de 18 años, no, estoy diciendo todas las personas X, pero ¿cuáles son nuestras personas? ¿Cuál es la característica de esas personas? La característica de esas personas son las mayores de 18 años. Quiere decir que no, ahí no caben, en ese universo, no van a caber menores de 18, sino todas las de 18 pueden votar. Entonces, mire que cuando lo expreso en simbología, la resumo más, ¿cierto? Todas las personas X. Entonces usted dice, pero ¿cuáles son las personas X? Las mayores de 18 años. ¿Y qué pueden hacer esas personas X? ¿Cierto? Tal que, esa palabra tal que es lo que ellos pueden hacer. ¿Qué pueden hacer esas personas? Pues esas personas X o esos elementos X de la proposición
pueden votar en las elecciones para la presidencia. Entonces, ese es como lo primero que hay que hacer antes de simbolizar, expresarlo en palabras. Una vez ya lo tengamos en palabras, pues vamos a expresarlo en simbología. Toda persona X. Ojo que también se podría decir para todo, ¿cierto? Para toda persona X. O simplemente toda persona X. Ojo que eso también es un para todo, porque en esencia su simbología es un para todo. Aquí la expresan en paréntesis, ¿cierto? Ahorita hablamos de eso. Para todo X, dijo la compañera, esos X son mayores de 18 años, que pertenecen al universo. Entonces, ¿cuál sería el universo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el universo? Y aquí está. ¿Cuál es el universo? Todas las personas mayores de Mayores de 18 años. 18 años. Ese es mi universo. Ese elemento pertenece aquí, a los mayores de 18 años. Tal que, bueno, aquí lo expresan en paréntesis, pero también se podría, para todo X que pertenece al universo, mayores de 18, tal que, dos punticos, X puede votar en las elecciones para la presidencia. O a veces colocan para todo X que pertenece al universo un slats, una rayita. X puede votar en las elecciones para la presidencia. Entonces, esa siempre va a ser la manera de simbolizar un cuantificador universal afirmativo. Esa siempre va a ser la manera. Entonces, es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer en el ejercicio 1 es expresar esa simbología en letras. ¿Cierto? Toda persona X. No hay necesidad que decir que las personas son mayores de 18 años, porque ya en la proposición está. Entonces, toda persona X, pero ¿de qué personas estamos hablando? Ojo que una compañera dijo, todos los que pueden votar. Pero es que los que votan tienen una característica, ¿no? Y si estamos hablando de presidenciales, ¿no? La característica es que son mayores de 18 años. Entonces, si encontramos una proposición categórica cuyo cuantificador es un universal afirmativo, recordemos que siempre su simbología va a ser un para todo, una A al revés. La pueden expresar en paréntesis o simplemente colocar dos punticos para hablar del tal que. ¿Listo? Yo, por lo general, en los IPAs que he desarrollado con mis estudiantes, yo sí expreso esta palabra tal que como dos punticos y no utilizo los paréntesis. ¿Listo? Pues, en esencia, aquí los paréntesis quedan como volando y el símbolo real del tal que en la matemática son dos punticos o el slash, la barrita, como inclinada. Listo, muy bien. Cuantificador universal negativo. ¿Listo? Mire que en la proposición yo no veo negación, mire. Personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para presidencia. Mire que aquí no está la negación. ¿Quién me está negando la proposición? El que me está negando la proposición es el cuantificador. Ninguna. Entonces, esa ninguna me está diciendo que todos los X no cumplen la característica. Entonces vamos a mirarlo simbólicamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar simbólicamente en palabras? Mire, toda persona X, ¿cierto? Tal que X, entonces cuando lo voy a expresar en palabras la simbología, ahí sí tengo que agregarle la negación. Mire, no pueden votar en las elecciones. No pueden votar en las elecciones. Mire, implícitamente está la negación. En ninguno o ninguna, ninguno, ningunos me está negando la proposición. ¿Y dónde yo voy a negar la proposición? ¿Dónde yo tengo que negarla? Pues yo tengo que negarla en su simbología. O cuando expreso la simbología en palabras, que mire que ya la estoy negando, toda persona X, pues ya sabemos que la característica de esa X es que son mayores de 18 años, tal que X no. Mira, ahí agregué la negación. ¿Dónde está la negación implícita? Aquí. ¿Dónde coloco no? En la proposición, en la simbología. ¿Listo? Y cuando simbolizo, ya en símbolos matemáticos, pues para todo X que pertenece al universo, tal que X no, mire que el no lo estoy metiendo en símbolos. ¿Por qué no lo coloco en palabras? Porque me están diciendo exprese simbólicamente. Y nosotros ya conocemos el símbolo de la negación, que es como esta L al revés o es la pestañita.
A veces se utiliza en las matemáticas más antiguas, se utiliza como el signo del menos, ¿cierto? Y ya ha venido evolucionando. El símbolo menos pasó a una L acostada y ya en la matemática moderna se utiliza la pestañita, pero estamos hablando de lo mismo. Recordemos, para todo X que pertenece al universo, tal que X no puede votar en las elecciones. Mire que sí lo estoy negando. Implícitamente está negada la proposición en el cuantificador, pero cuando la simbolizo, niego la proposición. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Démonos o fijémonos que yo no estoy negando el cuantificador en la simbología, porque muchos me colocan aquí la negación. La negación no. El cuantificador, ninguna, me está negando en la proposición. Pues por eso la negación va en la proposición. Si usted coloca esta negación aquí al frente o al lado izquierdo del para todo, acuérdense que la A al revés el para todo, si usted me lo coloca ahí, se está equivocando. ¿Listo? Porque lo que se niega es la proposición. ¿Listo? Lo que se niega es la proposición. Este ningún me está negando la proposición. Entonces, de esa manera es la que de esa manera tenemos que abordar el ejercicio número 1. Identificar el cuantificador que sea coherente a la proposición, ¿cierto? Y una vez coloquemos el cuantificador, vamos a simbolizarlo en palabras y vamos a simbolizarlo ya en símbolos matemáticos. Entonces, con eso, pues evacuamos el concepto de cuantificador universal negativo y cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, continuamos acá en la presentación. Listo, entonces ya identificamos, ya a esta altura de la tarea, ya muchos ya en las lecturas que han hecho, en las webconferencias que han asistido, en los CIPAS que han hecho con sus tutores, pues ya han tenido, ya tienen un avance de este ejercicio número 1, ¿listo? Que es el de expresar simbólicamente la proposición categórica, pero antes lo cuantificamos, le damos una cantidad. Listo. Además de los cuantificadores universales, existen otros dos tipos de cuantificadores, que es el existencial o el particular. ¿Listo? Ojo, el existencial o el particular. Existencial o particular. En la guía, cuando me muestran los tipos de cuantificadores, porque existen 4 tipos, ahorita los vamos a ver, hablan de particular, pero tengan en cuenta que podemos decirle cuantificador existencial o le podemos decir cuantificador particular. El cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos del conjunto. Uno o más, no todos, ¿no? Uno o más. El todo o el ninguno es el universal, que se cumple se cumple la característica para todos. Pero el existencial me está diciendo que por lo menos uno o hay un grupo de elementos de ese conjunto que cumple la característica. No es necesariamente únicos que cumple la determinada proposición, ¿no? Por lo menos hay uno o hay algunos. ¿Listo? Ejemplo. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de la pedagogía infantil. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de la pedagogía infantil. ¿Listo? No todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático hacen parte de la pedagogía infantil, porque en el curso de pensamiento lógico matemático es un curso de primera matrícula, es un curso que es para todas las carreras. Entonces hay para ingeniería, hay para las licenciaturas, hay, bueno, en esencia para todas las carreras, ¿cierto? Entonces por eso estoy diciendo que algunos, aquí pueden haber algunos estudiantes que estudian pedagogía infantil, ¿cierto? Pero si les preguntamos a todos, no todos van a ser parte de la pedagogía infantil. Yo sé que aquí hay estudiantes de todos los programas académicos que cuenta la universidad. Entonces, por eso estoy diciendo que existe
Existe por lo menos, hay una particularidad, existe alguno o algunos. ¿Listo? Y mire que la proposición no es negativa, no hay una negación, yo no veo una negación en ningún lado acá, ¿no? Algunos estudiantes, entonces como no hay una negación, entonces voy a decir que ese cuantificador es un cuantificador ¿qué? Existencial afirmativo. O ya dijimos que podría ser particular afirmativo. De las dos maneras, existencial afirmativo o particular afirmativo. Vamos a ver entonces cuál sería el existencial negativo. Pues el existencial negativo es sencillo. Cuando ya encontramos una negación en la proposición. ¿Cierto? En los existenciales o particulares, mire que la negación no está implícita en el cuantificador, ¿no? Como lo hacía el ninguno del para todo, ¿cierto? O el ninguno del universal negativo, que estaba implícito en el ninguno, pero yo cuando lo simbolizaba lo colocaba en la proposición. Pero mire que aquí sí la proposición va negada, ¿no? No hay implícitamente la negación en el cuantificador. Entonces, este sería un cuantificador existencial negativo. ¿Por qué? Porque hay un no en la proposición. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten a los encuentros de CIPAS, ¿cierto? Y es cierto, yo tengo 245 estudiantes y esos 45 estudiantes están entrando entre 100, 150. 100. Ayer como hubo partido, pues la mayoría no asistió, ¿no? Asistieron nomás 63. Entonces, no es cierto que todos asistan a CIPA, entonces hay algunos. Entonces, al decir que hay algunos que no asisten, estoy hablando de un existencial negativo. El no me hace que sea negativo. Tengamos en cuenta, se lo repito varias veces para que lo tengamos en cuenta, el existencial es el mismo particular. ¿Listo? Porque en la guía, cuando miren los tipos de cada cuantificador, pues van a encontrar que van a aparecer la palabra particular y no existencial. Pero estamos hablando del mismo contexto para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, ¿cómo se simboliza un cuantificador existencial o particular? Antes de iniciar, yo dije que el símbolo del todo o del ninguno era una al revés, un para todo. Entonces, ustedes en lo que han leído, ¿cómo es el símbolo? Antes de iniciar, ¿cómo es el símbolo del existencial? Una E al revés. Una E al revés. Una E mirando al lado izquierdo, no al lado derecho, como nosotros la escribimos comúnmente. Excelente, ya lo tienen claro. Entonces, esto ya es para complementar. Una E al revés, como nos dice la compañera, existe de existencial o particular. ¿Listo? Entonces, cuantificador existencial afirmativo. Mire, cuando es afirmativo quiere decir que ya la proposición no está negada. Mire, la proposición no está negada. Existe un elemento que pertenece al conjunto A, tal que cumpla esta característica, ¿cierto? O significa, existe X que pertenece a tal que cumpla la característica. Y como lo dice acá, existe al menos uno que cumpla la característica. Si lleva el no, entonces ya pasaría a ser un ¿qué? Cuantificador existencial negativo. Y note nuevamente lo que les acabé de decir. ¿Listo? Note nuevamente lo que les acabé de decir. Mire que yo nunca niego en la simbología del cuantificador. Mire que la negación no está aquí al lado del existencial. La negación siempre va a ir al lado de quién? O va a estar dentro de la proposición simple. Al cuantificarlo se vuelve proposición categórica. Existe un X que pertenece a tal que, mire, esta para mí, esta es la verdadera simbología. Ahí la presentan en paréntesis, pero en realidad el símbolo del tal que son dos punticos o una rayita como inclinada. No cumple la característica. Significa hay al menos un X que no cumple la característica. Existe otro tipo cuantificador existencial que es el único. Existe otro que es el único. Pero en nuestro caso particular, en las letras,
que propone la guía no vamos a encontrar ningún existencial único. Pero veámoslos, ¿cuál sería el existencial único? El existencial único pues existe únicamente X que pertenece a que cumple la característica único. Esto lo vamos a nombrar, pero en realidad en nuestro contexto de la guía no lo vamos a encontrar. Existe un único X que pertenece a que cumpla la característica. Vamos a mirar esos ejemplos. Vamos a mirar esos ejemplos. Espera, acá me salgo del puntero. Listo, entonces, bueno, me vuelvo, le voy acá. Vamos a mirar hacia dónde nos dirige. Vamos ahora a hablar de la existencial. Regálenme un segundo. Listo, se me abrió ya. Pues ya lo abrí 2 veces, voy a cerrar uno. No tener problemas, listo. Entonces, simbología del cuantificador existencial o particular. Por favor, no se les olvide. Existencial o particular, estamos hablando del mismo contexto. ¿Listo? Porque he visto de pronto, o me hacen el comentario, profe, pero usted nos hablaba del existencial y cuando yo fui a mirar la guía hablaban de particular y usted no me enseñó qué era el particular. No, el particular es el mismo existencial. Listo, entonces vámonos para el existencial. Cuantificador existencial afirmativo, una E al revés, dijo la compañera. Una E al revés. Proposición. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas. Sí es cierto, no todos estudian ingeniería de sistemas. Yo estoy muy seguro que aquí hay estudiantes que no estudian ingeniería de sistemas. Entonces, por eso estoy diciendo que algunos. Otra cosa es que le estuviéramos dirigiendo este CIPA a solo estudiantes de ingeniería de sistemas. No, lo estamos haciendo es, o para todos los de pensamiento lógico matemáticos y para todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático vamos a tener de todos los programas. Entonces, por eso dice que hay algunos. Existe algunos que sí son de ingeniería de sistemas. ¿Cómo se lee? Entonces, existe algún X, pero ¿de qué X estamos hablando? Si es que no necesito colocar, ¿cuál es la característica? ¿De qué X estoy hablando? Lean la proposición categórica. ¿De qué X estoy hablando? Del curso de Estudiante del pensamiento curso. lógico matemático. Mire, que estoy hablando son de estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, mire que ese es mi universo. Mi universo son ustedes, los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. Mi universo. Por eso colocan una U acá, ¿sí? Ese es mi universo. Yo estoy parado en mi universo que son los estudiantes matemáticos. Pero ese universo en la proposición tiene una característica. ¿Cuál es la característica? ¿Algunos? No, el cuantificador. Acuérdense que el universo son los de pensamiento lógico matemático, pero yo estoy caracterizando esos de pensamiento lógico matemático Estudian diciendo que Estudian estudian ingeniería de sistemas. que la característica es los que Estudian ingeniería de sistemas, profe. estudian ingeniería de sistema. Entonces, ¿existe algún estudiante X? Ya sé que es estudiante de pensamiento lógico matemático, no tengo que escribirlo porque ya está aquí en la proposición, tal que, ¿cierto? X estudia ingeniería de sistemas. En palabras, siempre va a ser el mire, para el particular, para el universal y para el existencial, mire que siempre va a ser lo mismo. Existe algún tal para todo X tal que X estudia ingeniería de sistemas. Y la simbología, ¿cierto? Particularmente, para mí, yo he trabajado con mis estudiantes y les digo que coloquemos los 2 punticos y no los paréntesis, porque para mí los paréntesis hace que se me pierda el para todo, ¿cierto? El tal que, perdón, se me pierda el tal que. Entonces, muchos lo trabajan así, no hay problema, es válido, pero si nos vamos en un contexto real matemático, entonces sería, existe un X que pertenece al universo tal que, 2 punticos, X estudia ingeniería de sistemas. ¿Listo? Si lo están trabajando con el paréntesis, no está mal, se toma como verdadero, pero si lo queremos hacer correctamente, yo los invito a que trabajemos
que trajimos con los punticos o el slash. ¿Cierto? Existe X que pertenece al universo y universo son los estudiantes de pensamiento lógico matemático, tal que, dos punticos, X estudia ingeniería de sistemas. Quiere decir que X tiene la característica de estudiar ingeniería de sistemas. ¿Listo? ¿De qué tipo de cuantificador estamos hablando? Del afirmativo. ¿Por qué estamos hablando de afirmativo? Porque no hay una negación, mire. No hay un no. No hay un no dentro de la proposición, ¿cierto? Acuérdense que eso es una proposición simple y cuando la cuantificamos se vuelve una proposición categórica. Entonces, en el existencial, en la proposición, no encontramos la negación. Listo. Entonces, cuantificador existencial o particular negativo. ¿Cierto? Tenemos la siguiente proposición, la misma. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático, quiere decir que mi universo son los estudiantes de pensamiento lógico matemático y estoy negando la proposición. Miren, no estudian ingeniería de sistemas. No estudian ingeniería de sistemas. Entonces, al haber un no, se me vuelve ¿qué? Particular negativo o existencial negativo. ¿Cómo se lee? De la misma manera que el existencial afirmativo. Lo único que yo voy a hacer es que negar la proposición. Existe al menos un estudiante X, ¿cierto? Existe al menos uno, tal que X no estudia ingeniería de sistemas. Y aquí existen algunos, ¿cierto? Por lo menos uno existe cabo en esta charla o en este B-Learning, ¿no? Existe alguno y estoy muy seguro que existen, que no todos son de ingeniería de sistemas. Listo, ¿dónde va la negación? Igual que en el universal. Mire que cuando yo niego la proposición, ¿cierto? La proposición, mire, yo no estoy negando nunca el cuantificador. Por favor, no me van a negar el cuantificador aquí al lado izquierdo, porque eso sería algo erróneo, ¿no? No sería correcto. Entonces, ¿cómo se lee? Existe un X o un elemento del universo. ¿Cuál es mi universo? Los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. Tal que X no cumple la característica. ¿Y cuál es la característica? Pues que no estudia ingeniería de sistemas. La característica son los que estudian ingeniería de sistemas. Estoy caracterizando como esa proposición. Entonces, de esta manera, pues, nosotros simbolizamos el cuantificador existencial o el particular afirmativo. Cosa que no es ajena a ustedes, porque ya me imagino que ya la mayoría o el 100% de los estudiantes que están acá ya por lo menos han participado en el foro seleccionando la letra y por lo menos han presentado dos aportes, ¿no? Dos aportes de los ejercicio 1, ejercicio 2 en el foro. ¿Listo? Voy a salir aquí un momentico de esto y me voy a devolver para la presentación. Listo, continuamos. Entonces, esta es la simbología muy sencilla, no es ajena a ustedes. Ya creo que ya han leído, ya han visto videos, tutoriales. Recuerden que nosotros los tutores o la red de tutores del curso de pensamiento lógico matemático preparan OBIs, objetos virtuales de información, y los presentan los comparten en el foro, en todos los canales de comunicación. Son importantes que veamos eso. Compartimos las grabaciones de los CIPAs, es importante que las vean también, si no pueden ingresar al CIPA. También el Payet está, el Payet también lo pueden observar. Y bueno, hay mucho material que nosotros compartimos y lo invitamos a que lo revisen. ¿Listo? Y las lecturas, que no las podemos dejar a un lado, ¿no? Las lecturas es importante revisarlas. Listo. Entonces, seguimos. Vamos a hacer así un recorderis rápidamente. ¿Cierto? Vamos a hacer un recorderis rápidamente de lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son símbolos utilizados para indicar cuánto o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumple con cierta propiedad. Cuando habla de propiedad, es cuando yo hablaba de la característica, ¿cierto? Por ejemplo, pertenencia, equivalencia o orden. ¿Listo? Existen tipos de cuantificadores. Ya sabemos qué tipo de cuantificador existe. El universal y el existencial. Universal y existencial. Hay que tener en cuenta que el existencial se puede decir que es el mismo particular. Vamos a tener dos tipos de universales. El afirmativo, es decir, que no hay una negación
como ninguno, ¿cierto? Y el universal negativo, que ese cuantificador negativo implícitamente me está negando la proposición. Inclusive si no quieren colocar el ninguno, pueden colocar todos, no cumplen la característica, pero agregan el no. Pero queda más perfecto decir ninguna. ¿Listo? Lenguaje simbólico, todos los estudiantes traen los materiales, diciendo que todos lo traen, lo estoy cuantificando. Para todo X que pertenece al universo, ¿cuál es el universo? Los estudiantes. ¿Cuál es la característica que traen los materiales? Todos los estudiantes no, mira aquí lo que estaba hablando. Si coloco todos y niego la proposición, entonces estoy diciendo que también estoy hablando de un universal negativo, no, pero el más perfecto, el que mejor encaja es este, ninguna. Acuérdense que ninguna y ninguna me está negando implícitamente la proposición, ¿listo? Todos los estudiantes no traen materiales. Y si lo expreso ninguno, pues estoy diciendo que mire la palabra, no hay ninguno que cumpla esa característica o no hay ningún estudiante que traiga los materiales. ¿Listo? Nuevamente repito, por favor, nunca me van a negar el cuantificador aquí. ¿Listo? Lo que siempre voy a negar en la simbología es la proposición. ¿Listo? Para todo X o elemento que pertenece al universo, ya ustedes ya en ese momento identifican cuál es el universo y cuál es la propiedad, ¿cierto? Del universo son los estudiantes. La propiedad o la característica son que traen materiales. Entonces, para todo X que pertenece al universo, X no trae los materiales. ¿Listo? Dos tipos de cuantificador. Universal afirmativo y universal negativo. Y mire las dos maneras que puedo expresarlos. Yo les recomiendo que trabajemos con el ningún y ninguna. ¿Listo? Ningún y ninguna. Es como la forma más exacta de hacer ese proceso. Entonces, el otro tipo de cuantificador, pues es el cuantificador existencial o particular. ¿Cierto? Ya sabemos cuál es su símbolo, la E al revés. Algunos, alguno. Se lee, existe por lo menos uno. Así se lee. Algunos estudiantes traen materiales. Sí, es cierto, no todos los estudiantes traen materiales. Entonces, existe un X que pertenece al universo. Existe un X que pertenece al universo, tal que X trae todos los materiales. ¿Listo? X trae todos los materiales. Bueno, algunos estudiantes, ¿ese sería qué? ¿Existencial qué? ¿Me recuerdan? Algunos estudiantes traen materiales. ¿Qué tipo de existencial es? Existencial afirmativo, ¿no? Afirmativo, sí. ¿Por qué es afirmativo? Porque no hay negación. No veo negación en ningún lado. Excelente, señorita. Y este, si usted una vez lo identificaba, mire, aquí hay un no. Entonces sería un existencial negativo. Negativo. Estoy negando. ¿Listo? Algunos estudiantes no traen los materiales. ¿Cómo se simboliza? Existe un X que pertenece al universo. ¿Cuál es el universo? Los estudiantes. Tal que X no trae los materiales. Esa sería la propiedad. No cumplen con la propiedad. O como yo lo estaba diciendo ahorita, no cumplen la característica. Eso no cumplen la característica. ¿Listo? Bueno, aquí lo colocan con el no, pero como estamos trabajando con la simbología, es preferible al 100% que ese no lo coloquemos en símbolo. ¿Listo? No. Y aquí si coloca el símbolo, ya sé que es el símbolo del no. El no dejémoslo para la proposición y el símbolo dejémoslo ya para la simbología. Listo, ese es un resumen pequeñito de los cuantificadores, ¿no? Ejercicio número 1. Es un ejercicio, pues la verdad, la tarea número 2 es la tarea como más sencilla del curso y el punto más difícil o el ejercicio más difícil es el número 1. Pero mire que la simbología no es difícil, no es difícil. Apóyense si de pronto se les olvida algo, apóyense en los materiales, de los OBI, los objetos virtuales de información, del PAYEP,
de las grabaciones de los IPAs, ¿no? En los IPAs, la mayoría de los profesores vamos más como al desarrollo del ejercicio y la teoría, pues la desarrollamos aquí en ese contexto, los e-learnings, las web conferencias. ¿Listo? Entonces, todo ese material que comparten los tutores en su foro, en los correos, en el grupo de Skype, aprovechenlo, sáquenle el jugo. Prácticamente yo le digo a mis estudiantes, los que revisan las grabaciones de mis IPAs, prácticamente hacen la tarea, porque son bien explicaditos y bien detalladitos. Siempre cojo guías anteriores, me voy para guías pasadas y comienzo a parte de esas guías a comenzarlos a desarrollar. Listo. Proposiciones categóricas. Bueno, ya prácticamente veníamos trabajando en las proposiciones categóricas, ¿no? ¿Cuándo se vuelve la proposición categórica? ¿Se acuerdan? Yo lo dije al principio. Desde el principio estoy hablando de proposición categóricas. ¿Cuándo se vuelve una proposición simple en categórica? ¿Quién me dice eso? En el chat también pueden escribir. Si quieren abrir el micrófono, ábranlo, es suyo. Cuando le agregamos cantidad, profe. Cuando le agregamos cantidad. Y cuando le agregan cantidad, ¿qué le están agregando? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Aquí está la palabra, ¿un qué? Un cuantificador. Cuantificador. ¿Y qué tipo de cuantificador yo le puedo colocar a una proposición simple? Negativo, dos. positivo. Bueno, negativo y positivo, pero hay dos. Universal Claro, y existencial. existencial o particular. Universal o existencial. Y el existencial es el mismo particular. ¿Listo? Sencillito. Entonces, mire que no nos salimos del contexto, seguimos en el mismo contexto. Proposiciones, proposiciones, proposiciones. Y ya le hice la pregunta y la compañera te dijo, profe, se vuelve categórica cuando le coloco la cantidad. Por eso, desde que iniciamos a hablar de cuantificadores, yo estoy hablando de proposiciones categóricas, proposiciones categóricas, proposiciones categóricas. Listo, entonces vámonos para un OVA, un objeto virtual de aprendizaje. ¿Listo? Que encontramos en el repositorio de la UNAP. Va a salir un momentico de la presentación. Aquí lo tenemos. Coloco esto acá. Voy a ingresar al OVA. Ya lo tenía abierto. Para ingresar a este OVA es importante que tengan el campus abierto. ¿Cierto? El campus abierto. Proposiciones categóricas. Listo. Curso de pensamiento lógico y matemático. Empezar. Listo. Entonces vamos a empezar. Proposiciones categóricas. Ya ustedes ya saben que es una proposición categórica, lo dijeron exactamente ahorita. Es cuando cojo la proposición y le agrego cantidad. ¿Listo? El objetivo, bueno, entonces vámonos con el objetivo. El objetivo de este objeto virtual de aprendizaje es identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar solución a situaciones de la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es una en este momento ya sabemos que es una proposición categórica. Ahora lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar los diferentes tipos de proposiciones categóricas. Quiere decir que cada proposición categórica tiene un tipo. Es decir, el universal afirmativo es de un tipo. El universal negativo es de un tipo. El particular afirmativo es de un tipo y el particular negativo es de un tipo, ¿cierto? Palabras claves. Proposiciones categóricas, cópula, sujeto, cuantificador y predicado. Prácticamente aquí nos estamos parando en el ejercicio número 2 y 3, ¿cierto? En el ejercicio 2 hay que identificar el cuantificador, la cópula y la clasificación y dar las restantes. Y en el ejercicio 3 lo que hacemos es en una estructura organizar la proposición. ¿Listo? Entonces, prácticamente eso nos va a servir para el ejercicio número 2 y 3. Continuamos. Dice, presentación del recurso. Bueno, el presente recurso, mire, esto es un recurso que crea la red de tutores para ustedes, para que ustedes también estudien. El presente recurso permitirá al estudiante realizar un recorrido de las proposiciones categóricas, su clasificación, parte y el manejo del cuadro de la posición, mediante el apoyo de la infografía y ejemplos que llevará al estudiante a la aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. ¿Listo? Bueno, entonces iniciamos. Vamos a iniciar con la definición. Ahora
Yo vengo hablando hace rato desde que inicié de proposición categórica. Vamos a mirar cuál es su definición. ¿Listo? Entonces, definición. Ya, vamos más a lo concreto. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Al igual que una proposición simple, yo puedo decir que es falsa y verdadera. ¿Listo? Es falsa y verdadera. Listo. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Eso, ¿cierto? También es una definición. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación entre ellos dos. Sí. Así mismo nos referimos con letras S o P. Pues nosotros con qué letras estamos trabajando las proposiciones, especialmente en el ejercicio número 3. Las más comunes, ¿cuáles son las más comunes? P y Q, ¿cierto? Le damos símbolos a esas proposiciones. Listo. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Ya sabemos esa definición, nosotros ya la sabemos. Ya la sabemos. Bueno, para que tengan, bueno, voy a cerrar contigo acá. Es esta la estructura. Esta que está aquí es la estructura de una proposición categórica. Inicia con un cuantificador. Tiene un sujeto, ¿cierto? Este sujeto prácticamente me muestra el universo. ¿De qué universo estoy hablando? Regálame un segundito, que es que ya quedé solo acá. Estoy en la Universidad de Girardot. Como ya se fueron los compañeros, me voy a quitar el tapabocas. Un segundito. Listo. Eso fue rapidito. Listo. Entonces, apréndase eso. Mire, esta es la estructura. Cuantificador. Siempre el cuantificador va adelante al lado izquierdo. Es lo que inicia en la proposición. El sujeto. El sujeto es el que me determina en qué universo estoy trabajando. ¿Cuál va a ser mi universo? El verbo o cópula. Hay que tener en cuenta que el verbo es ser o estar, ¿no? Es ser o estar. Y el predicado es todo lo que está después del verbo o de la cópula. ¿Listo? ¿Qué es el cuantificador? Determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o una parte de un conjunto. Cuando hablo de todos los sujetos de un conjunto o los elementos de un conjunto, estoy hablando de todo o ningún. Todo o ningún. Y cuando hablo que una parte de ellos, estoy hablando de algún, de algunos, ¿cierto? Solo uno, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es el sujeto? Son los elementos que conforman el conjunto. Yo lo estaba trabajando ahorita. Yo hablaba de que es prácticamente el sujeto son como el universo. Es el que me muestra el universo. Y aquí lo nombran claro. Son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Sí? El universo es de quién estoy hablando. ¿Cuáles son los sujetos que estoy hablando o elementos que estoy hablando? El verbo o cópula es la acción que une al sujeto con el predicado. ¿Listo? Es la acción que une el objeto con el predicado. Tiene doble función de llevar a cabo esta relación o hacer posible el enunciado. ¿Listo? Prácticamente como el verbo ser o estar. Y el predicado, característica o propiedad que cumple los elementos. Y ya estábamos hablando de las características. Yo les hablaba harto de las características, ¿cierto? Que prácticamente hablábamos de la propiedad, ¿cierto? Y ya venimos hablando del predicado y la característica, ¿cierto? Algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas. Algunos, entonces, ¿cuál es el universo? Los estudiantes de pensamiento lógico matemático. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el predicado? Pues son especialmente los que estudian ingeniería de sistemas. Sencillito, mire, ¿sí? Esa es la estructura. Y eso es lo que ustedes colocan en el cuadro de estructura en el ejercicio número 3. Listo. Propiedades. ¿Listo? Propiedades, entonces, según su cantidad pueden ser singulares. Se refiere a un solo ente. S es P o S no es P. ¿Cierto? Las proposiciones categóricas pueden ser singulares.
¿cierto? Alguno, algún, ¿cierto? Particulares, mira, aquí sería algún, alguno, algún, alguno. Estoy hablando en singular. Particulares, se refiere a una parte indeterminada o definida en entes. Algunos, S son P. Algunos, S no son P. Entonces, ¿cuál sería la cúpula aquí? En S es P. ¿Cuál sería la cúpula? S es P. Es Es el verbo. ¿Cuál sería la cúpula acá? S no es P. No es. No, Es. que no es. Cuando está negado me llevo el no. No es. ¿Listo? No es. La cúpula, acuérdense, cuando yo vaya en el ejercicio número 2 a colocar la cúpula, o en el ejercicio número 3 en la estructura, si está negado, me llevo el no es como cúpula. ¿Listo? Particulares, pues ya hablamos, se refiere a un indeterminado o definido en entes. S son P. S son P. ¿Cuál es el verbo aquí? Algunos S son P. son La cúpula, perdón, son. Algunos S no son P. ¿Cuál sería el verbo o la cúpula? no No son. son. No son, no son ahí sí. Aquí en realidad el verbo sería son, ¿cierto? Pero como estamos hablando de cúpula, entonces me llevo el no. ¿Listo? Universales. Se refiere absolutamente a todos los entes. Ahí estoy hablando de todos. Todos cumplen la característica. Todos los sujetos, elementos, cumplen la característica. ¿Cuáles sujetos y cuáles elementos? Los del universo. Del universo que estoy hablando. Todos los S son P. ¿Cierto? ¿Cuál sería la cúpula? Son. Y ninguno. Pues estoy hablando que no hay ninguno. De todos los que yo tengo, ninguno. Tiene que estoy hablando. Sigo hablando de todos, ¿cierto? Espe. Ningún espe. Listo. Esa sería una de las propiedades. Según su cantidad, pueden ser singulares, pueden ser particulares o universales. Según la cantidad, pueden ser. Ya sabemos que pueden ser afirmativos y pueden ser ¿qué? Negativos. ¿Listo? Ya eso también lo venimos trabajando, lo venimos enunciando desde que iniciamos a trabajar con cuantificadores. Yo lo vengo repitiendo, ya lo tenemos claro. Entonces, miremos a ver qué nos dicen acá, que juguemos, vamos a jugar. Listo. ¿Verdadero o falso? Entonces, ustedes me van a colocar en el chat, vamos a hacerlo en el chat para que todos no hablemos y de pronto no se escuche muy bien. Entonces, se van respondiendo en el chat y nuestros compañeros tutores que están en el chat les van a decir si sí o no. Entonces, ¿verdadero o falso? Iniciamos. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Comiencen a escribir en el chat, ¿verdadero o falso? Y eso lo acabamos de decir. ¿Verdad? ¿Verdadero o falso? Vamos a mirar acá en el chat. ¿Verdadero, verdadero, verdadero? Excelente. Verdadero, verdadero. Bueno, muy bien. Verdadero. Excelente. Ahí está mi compañero diciéndoles que excelente. Muy bien. Listo. Claro, lo tenemos claro. Vamos a ver. Verdadero. Recordemos que todas las proposiciones categóricas deben ser un valor de verdad, ya que son verdaderas o falsas. Bueno, y ahí nace la pregunta. Venga, pero ¿por qué son verdaderas? Sencillo, porque nosotros estamos trabajando, estamos cuantificando proposiciones simples. Ojo que estamos cuantificando proposiciones simples. Y cuando yo trabajé en proposiciones simples, a mí me decían, o yo aprendí, que una proposición simple es aquella que yo pueda decir si es verdadera o es falsa. Entonces, si es una proposición simple y la cuantifico, pues puede ser verdadero y puede ser falso. Excelente, muy bien. Todos en el chat, muy bien. Continuemos. La definición de cuantificadores es: son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Qué dicen ustedes? Cosas o individuos. ¿Y esa era la definición de cuantificador? ¿No? Falso, dicen verdadero, dicen falso. Falso, 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 por ahí dicen Falso, verdadero. profe. Esa es la definición de sujeto. Está pero reconectada, muy bien.
Esa es la definición de sujeto, ¿cierto? Cosas o individuos. Listo, muy bien, excelente. Vamos a mirar. Falso. Esta definición corresponde al término de sujeto. Mire, la compañerita estaba, pero atenta. Sujetos son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Entonces, si yo les digo, oiga, defíname en el cuantificador, ¿qué es el cuantificador? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué hace el cuantificador? ¿Dar qué? Cantidad, ¿cierto? A la cantidad. Ah, ¿me expresa qué? Cantidades. Me cuantifica. Me la cuantifica. Me le da un valor, pues no numérico, pero sí un grupo de ellos cumple la característica. Excelente, muy bien. Ahora vamos con esta. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares, universales. Ustedes escriben en el chat. Falso. Falso, falso, falso. Vamos a mirar ahorita la respuesta. Muy bien. Vamos a mirar a ver. Según su cualidad. Exacto, profe. Esas son las de cantidad. Cualidad. Cualidad. Eso lo hablamos ahorita, ¿no? De singular, particular. Listo. Vamos a mirar. ¿Qué dice? Falso. Excelente. Las proposiciones categóricas según sus cualidades pueden ser afirmativas o negativas. Esa es la cualidad, afirmativa o negativa. Excelente. Creo que estamos muy bien y el mensaje que se quiere transmitir en este B-Learning está siendo muy claro. Excelente. Listo, continuamos. Clasificación, lo que nos interesa en el ejercicio número 3. ¿Cierto? Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes 4 formas. Esto es lo que tenemos que aprendernos. Universal afirmativo es una propiedad de tipo A. Esto lo van a encontrar en la guía. Pues al igual todo es SP, ninguno es SP, algunos es SP o algunos es no son P, perdón. Perdón. Ya. Tengo ganas de estornudar. Listo, entonces tenemos que aprendernos esto. El universal afirmativo es de tipo A. Ya, no se metan más en la cabeza. Y en la guía está. Al final de la letra, de las letras del ejercicio número 3, ahí aparece eso. Entonces, lo tenemos que tener a la mano. En el CIPA ayer con mis estudiantes, yo lo presenté ahí y trabajamos trabajamos con eso. Entonces, universal afirmativo, tipo A. Apréndanse en eso. Tipo A. Universal negativo, ¿de qué tipo es? Tipo E. Particular afirmativo, tipo I. Particular negativo, tipo O. Aquí estamos hablando de todo. Todo es SP, todo. Tipo A. Ninguno, ningunas, tipo E. Algunos, pero mire que la proposición no está negada, ¿no? No hay ningún no, entonces es tipo I. Y particular negativos, algunos S no son P, tipo O. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que aprendernos. Universal afirmativo, tipo A. Universal negativo, tipo E. Particular, acuérdense que el particular es el mismo universal. Universal afirmativo, tipo I. Universal negativo, tipo O. Eso es lo que necesitamos para llenar o para presentar el cuadro de la posición. ¿Listo? Ya pusieron la asistencia, creo que me interesa. Listo, por favor, los micrófonos. Cuadro de oposición. Cuadro de oposición. Este cuadro, al final de colocar la estructura, yo tengo que presentarlo. ¿Listo? Si mi proposición es de tipo A, pues si P es de tipo A, yo coloco aquí a P. Y si P es de tipo O, Q, entonces si yo tengo a P de tipo A y a Q de tipo O, me voy a decir que ellos son ¿qué? Concluyo que P y Q son contrarios, contradictorios. Si yo tengo a P de tipo I y a Q de tipo E, pues tengo que decir que ellos son contradictorios. ¿Listo? Entonces el cuadro de oposición también lo encuentran en la guía. Eso hace parte del ejercicio número 3. Además de colocar la estructura, yo tengo que colocar el cuadro de la oposición y colocar
la proposición P de qué tipo es y la proposición Q de qué tipo es. Lo coloco encima de la letra y digo que son contrarias, son contrarios, son contradictorios, son subalternos, ¿cierto? Entonces, mire, todos los animales son mamíferos, todos, universal afirmativo, de tipo A. Ningún animal es mamífero, tipo E. Entonces, si P es de tipo A y Q es de tipo E, pues voy a decir que las dos proposiciones son contrarios. Ningún animal es mamífero, tipo E. Y si Q dice algunos animales no son mamíferos, tipo O. Entonces, si Q es de tipo E, P es de tipo E, perdón, y Q es de tipo O, pues voy a decir que son subalternas. Algunos animales son mamíferos. Esto es particular afirmativo. Son de tipo I. Y si la otra proposición es de particular negativo, pues van a ser subcontrarias. Entonces, si me encuentro que P es universal afirmativo y Q es particular afirmativo, voy a decir que son subcontrarias. Ese cuadrito de oposición también lo van a encontrar en la guía, ¿listo? Y es importante que lo peguen en ese cuadro, lo peguen en un Paint, coloquen a Q, a P y después lo peguen en el documento, porque hay que decir al final en el ejercicio 3, las proposiciones son contrarias, contradictorias, son subalternas, son subcontrarias, ¿listo? Eso es importante. Entonces ese cuadrito también es muy sencillito. ¿Y de dónde nace ese cuadrito? De los tipos. De los tipos. Este tipo también lo encuentran en la guía, entonces para que lo tengamos en cuenta. Este es el cuadro de la estructura. ¿Listo? Si a mí me dan la proposición, pues yo tengo que, ojo que el cuantificador es ninguno. El cuadro nosotros tiene antes del cuantificador, tiene proposición. Entonces no hay que escribir toda la proposición, sino simplemente decir P o Q. P o Q, ¿listo? El cuadrito nosotros tiene una columna antes, donde dice proposición. Simplemente coloco si es proposición P o si es proposición Q. Cuantificador, ninguno. Sujeto, virus. Puede ser un sujeto o una cosa. Verbo o cúpula, es. Y todo lo que está después del verbo, ¿qué va a ser? Todo lo que está después del verbo. Si hay más palabras, si es una frase la coloco toda. Término predicado. Todos los virus son COVID. Entonces, cuantificador, todo. Sujeto, los virus. Cúpula, son. Y predicado, pues COVID. Aquí llega de pronto un estudiante, profe, y me puede decir lo siguiente y está en lo cierto. Y me dice, profe, pero si nos paramos en un contexto real, profe, yo le aseguro que todos los virus no son el COVID. Y es real, no son el COVID. Entonces me va a decir, profe, porque he tenido estudiantes que me han hecho eso y entramos al diálogo, a la opinión y después me dice, ah, profe, sí, tiene razón. ¿Listo? Y en realidad no todos los virus son COVID. Pero entonces yo me pego o me baso de que una proposición categórica puede ser verdadera o puede ser ¿qué? Falsa. ¿Listo? Puede ser verdadera o puede ser falsa. Juguemos a ver qué pasa. Juguemos. Empecemos. ¿Qué tipo de proposición es ningún elefante tiene alas? Ahí en el chat. ¿Qué tipo de proposición? Tipo E. Tipo E. Tipo E. Por ahí están preguntando de que cuál grupo es de aula, de que cuál es el grupo del aula. Pues el grupo al que usted pertenece. Acuérdense que ya en ese momento ustedes ya deben de saber de qué grupo pertenecen. Es su aula virtual y se pueden ir a participantes, ¿no? Entran al grupo virtual, al campo virtual y se van a participante en el lado izquierdo y encuentran de qué grupo es. ¿Listo? Porque todos pertenecen a un grupo en el foro. ¿Listo? Tipo ¿Y A. qué? Bueno, primero que todo, ¿qué tengo que identificar? ¿Qué tipo de cuantificador es? Universal. Universal. ¿Universal qué? Negativo. Y el universal negativo me decían que era de tipo ¿qué? E. E. Listo, muy bien. ¿Qué tipo de proposiciones categórica es? Todos los bebés lloran. ¿Qué cuantifica? A. Pero ¿qué
cuál es la Universal afirmativo. Todo Unidad. universal positivo. Universal afirmativo. afirmativo? Universal afirmativo. Afirmativo. Tipo A. ¿Listo? El tipo de proposiciones categóricas es: algún colombiano nació en Bogotá. Particular afirmativa. ¿Qué tipo es? Y Voy. Y acuérdense que los A y E es universales. El A, universal afirmativo, y el E, universal negativo. Y los I y O son los particulares afirmativos y el I, y los particulares negativos el O. Muy bien, ¿lo tienen claro? Muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es este? Es: algún fiscal no es corrupto. particular negativo. ¿Y qué tipo es? Tipo O. O. Listo. ¿Lo tienen claro? ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún caleño baila salsa? Particular afirmativo. Y Tipo I. Excelente. Excelente. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún niño está descalzo. Universal afirmativo. Es negativo. universal negativo. ¿Y qué tipo es? Listo, muy bien. Enhorabuena. Vamos a empezar. OVA, proposiciones Listo. categóricas, Creo que ya con eso terminamos el OVA. lógico y matemático, Listo, ya con eso empezamos el OVA. Entonces lo que vamos es a volver. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe, lo estamos Sí, señor, muy bien. Listo, excelente. Se me había cerrado aquí este cuadrito y pensé que me había salido. Listo. Vamos por acá. Ya me voy adelantando donde vamos. Todo esto ya lo hemos recorrido. Todo esto ya lo... Y vamos acá. Pasamos aquí. Listo. Creo que estamos cumpliendo el objetivo, ¿no? Ha respondido la mayoría muy bien y creo que el objetivo está siendo claro. Listo. Entonces, razonamientos. Nos vamos a parar aquí en el ejercicio número 4. Vamos a parar aquí en el ejercicio número 4. Antes de entrar al estudio de este tema, es importante que internamente resuelva estas preguntas. ¿Qué entienden por razonar? Escríbanlo ahí en el chat. ¿Qué entienden por razonar ustedes ahí? Algo corto y esencial. ¿Qué entienden ustedes por razonar? ¿Qué es para hacer razonar? Analizar, pensar. Ahí dice un compañero, me confundí con el O y el I. En la guía de la tarea, al terminar las letras del ejercicio número 3, van a encontrar cuándo es de tipo A, cuándo es de tipo E, cuándo es de tipo I, cuándo es de tipo O. Entonces, al que se confundió, le invito a que mire la guía de la tarea y le va a entender muy bien. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien, ahí están. Listo. Vamos con la otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos que conforman un racionamiento? Aquí no se preocupen si no aciertan o se equivocan de pronto. ¿Cuáles son los elementos que conforman un racionamiento? Ideas, conceptos, dicen por ahí. Mi profe comparte la asistencia. Premisas, sí, por ahí están hablando de premisas. Aldine está diciendo premisas y conclusión. Muy bien, premisas y conclusión. Ahí escribieron los tipos para el compañerito que el compañero Frey, mi tutor Frey, les escribió los tipos ahí en el chat para que lo revisen. Listo. ¿Qué entienden por razonamiento inductivo? Ustedes, ¿qué entienden por razonamiento inductivo? ¿Qué es para ustedes un razonamiento inductivo? ¿Es cierto? ¿Es verdadero? ¿Cierto, verdadero? ¿Quién da más? Muy bien, todos están participando. Ah, mira, aquí dice de lo particular a lo general, dice. Muy bien, ¿qué entienden por razonamiento inductivo? Parte de lo particular para generalizar. Y entonces, ¿qué sería el razonamiento deductivo? Si el inductivo es de lo particular a lo general, entonces, ¿qué sería el razonamiento deductivo?
Muy bien, de lo general a particular. Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes del curso. Bueno, toca tener claro qué es la definición, pero si usted no se acuerda de la definición, apréndase esto. Un razonamiento inductivo es de lo particular a lo general, ¿cierto? Y un razonamiento deductivo de lo general a lo particular. ¿Qué significa inferir? ¿Qué es para ustedes inferir? Deducir. Muy bien, deducir. Excelente, creo que estamos con unos chicos muy pilosos, unos estudiantes muy pilosos y tenemos muy claro bien todo lo que estamos resolviendo y analizando. Listo. Continuemos. Racionamiento. Definición. Es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. Por allá dijeron comprender, ¿cierto? Analizar, pensar. La realidad de expresar a través de ideas, comunicación. Todo raro, ojo, y lo dijeron bien en el chat, muy bien. Todo razonamiento está conformado por premisas y conclusión. Excelente. Creo que estamos conectados. Y la razón se pone en marcha utilizando un proceso mental que se llama razonamiento. ¿Listo? ¿Qué es el razonamiento? Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, los cuantificadores, las proposiciones y las hipótesis. Eso es como una definición así ya más esencial, pero vamos a mirarla cómo deberíamos aprenderlos para ser más técnicos a la hora de resolver el ejercicio número 4. Racionamiento deductivo. Esto es lo que me tengo que aprender. Parte de lo particular para llegar a generalizar. Considera varias expresiones, premisas individuales para extraer lo principal o una conclusión. ¿Listo? También cuando hablamos de racionamiento inductivo hablamos de probabilidad. Probabilidad. Por ahí una guía pasada que hablaba que en julio hubo 2.000 contagios de COVID. En agosto hubo 3.000 contagios de COVID. Y después terminaba diciendo que es probable que en septiembre se aumenten los casos. Que estamos hablando de probabilidad y estamos hablando de un razonamiento inductivo. ¿Listo? Mire, probabilidad. Es probable que la conclusión se cumpla o no. Y el ejemplito que puse. En julio hubo 2.000 contagios de COVID. En agosto hubo 3.000 contagios de COVID. Pues es probable que en septiembre aumente los contagios. Si estoy hablando de una probabilidad, también estoy hablando de un razonamiento inductivo. ¿Qué me tengo que aprender? De lo particular a lo general. Pero si usted en la conclusión ve que le hablan de probablemente, es probable, entonces una vez en su mente dice que es un razonamiento inductivo. En la vida cotidiana, los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Se alcanza una conclusión que se encuentra apoyada en las premisas. Entonces, dependiendo de cómo usted vea, mire que las dos personas están ubicadas en un número y uno lo está viendo por un lado y otro lo está viendo por el otro lado. Entonces, ahí ¿quién tiene la razón? Es prácticamente, según el punto de vista de cada uno, según la posición de cada uno, los dos tienen la razón, ¿cierto? Dependiendo de la ubicación del número de donde yo lo estoy mirando. ¿Listo? Ese es el tipo de razonamiento inductivo. No se les olvide, de lo particular a lo general. ¿Listo? Ejemplos. Mire el ejemplo. Esto es lo que tienen que hacer el ejercicio número 3. Sacar premisas y la conclusión. ¿Cierto? En sus letras, les aseguro que siempre van a haber 2 premisas y una conclusión. En todas las letras del ejercicio 4. ¿Listo? No van a encontrar más de 3 premisas. Dice así. Falcao es un futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAP.
¿De quién estoy hablando? ¿De todos o de uno? Entonces, estoy hablando particularmente de uno. Sí, particularicé de uno. Después sigo hablando. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNA. ¿Sigo particularizando? Sí, estoy hablando de uno. Y mire la conclusión. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Mire que ya hablé de quién. De todo. Mire, empecé generalizando, empecé hablando de Falcao, que es deportista. Continué hablando de Luis Díaz, que es deportista y es deportista y futbolista. Falcao también es deportista y futbolista. Cuidado con el micrófono, que nos están interrumpiendo. Y ya al final digo que todos estudian gestión deportiva. Entonces particularicé porque hablé de Falcao, particularicé porque hablé de Luis Díaz y al final dije que sí, Falcao y Luis Díaz, que son casos particulares, estudian gestión deportiva, entonces para mí o para el contexto, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Y lo parten premisas, mire. Esto es lo que tienen que hacer, mire. Premisa 1, Falcao es un futbolista y estudia gestión deportiva en la UNA. Premisa 2, Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNA. Y conclusión, todo bien. Particularicé y en la conclusión generalicé. Y lo argumento. Ojo que argumentarlo no es dar la definición de racionamiento inductivo, porque yo he visto que me dicen, es un racionamiento inductivo porque parte de lo general y llega, parte de lo particular, perdón, inicia particularizando para llegar a generalizar. Y yo les digo, oiga, me está escribiendo la definición de racionamiento inductivo. No, explíquemelo en palabritas bien chévere por qué su contexto es inductivo. Y aquí dice, el razonamiento utilizado es inductivo, ya que a partir de hechos particulares como Falcao y Luis Díaz son futbolistas y estudian gestión deportiva en la UNA, se podría concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas, ¿sí ven? Y muchos me hacen esto. Es inductivo porque parte de lo particular y llega a lo general. Entonces yo paso por la pena de decirle, venga, no, usted me está demostrando la definición de racionamiento inductivo. Devuélvase, borre eso y escríbame con sus propias palabras por qué el argumento es inductivo. Y sencillito, es inductivo porque comenzamos a particularizar diciendo que Falcao y Luis Suárez, que son futbolistas y ellos estudian gestión deportiva, entonces yo puedo concluir que todos son, los deportistas son futbolistas, ¿sí? Sencillito. ¿Listo? Ojo con la definición. Una cosa es la definición y otra cosa es cómo usted lo argumenta. Pero si usted me coloca la definición de racionamiento inductivo, no me está argumentando, me está colocando simplemente una definición. ¿Listo? Sencillito. Estructura del ejercicio número 4. ¿Difícil? No. Muy sencillito. Racionamiento deductivo. Aprendas en esto nada más. De lo general a lo particular. De lo general a lo particular. ¿Listo? Parte de una premisa general conduce a una conclusión específica. Comienza a generalizar y después comienza a particular. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que los definen. ¿Listo? Sus conclusiones se consideran válidas. Sus conclusiones se consideran válidas. Es decir, que en un argumento o un razonamiento deductivo, las conclusiones vamos a considerarlas que son válidas. ¿Listo? Siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión del argumento deductivo será válido. ¿Listo? Importante aprenderme de que un razonamiento deductivo es de lo general a lo particular. Listo. Los lácteos son calcio. ¿Cómo está partiendo? Estoy hablando de los lácteos, ¿cierto? Y los lácteos no es solamente el yogur, ¿cierto? Los lácteos son... De lo general. De lo general. los lácteos son los que se hacen a base de la leche, ¿cierto que sí? Y existen diferentes lácteos, ¿cierto? Entonces, mire, los lácteos aportan calcio. Generalizó.
El yogur es un lácteo, ya estoy hablando de 1. Por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Listo? Listo. Mire, general y particulación. Particulación del lácteo y sigo particularizando el lácteo. Premisa, todos los lácteos son calcio. Premisa 2, el yogur es un lácteo. ¿Qué concluye? Pues si los lácteos dan calcio y el yogur es un lácteo, pues el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Listo? Sencillito. Y justifíquelo. El razonamiento utilizado es inductivo ya que parte de la generalidad y llega a la particularidad. Pero entonces aquí, esta justificación es más como la definición. Entonces, háblenme de cómo comienza a generalizar. Es un razonamiento deductivo ya que parte de que los lácteos aportan calcio y está generalizando, ¿cierto? Y luego particulariza hablando del yogur, que es un lácteo, indicando como conclusión que como el yogur es calcio, entonces, perdón, el yogur es un lácteo, pues aporta calcio al cuerpo humano, ¿listo? Esta pues es más como la definición, entonces ya con sus propias palabras, a base del argumento, usted la define. Listo, sencillito, es muy sencillito, razonamiento deductivo e inductivo. Actividad interactiva para el estudiante a través del siguiente enlace podrá finalizar el conocimiento correspondiente de la unidad 2. Realiza la actividad interactiva, la cual quedará como evidencia de su asistencia del B-Learning. Entonces, los que están en el B-Learning y se anotaron en la asistencia, pues tienen que desarrollar este pequeño cuestionario. Partamos de que independientemente cómo les vaya, no van a perder sus 15 puntos por esta sesión, ¿listo? Entonces, háganlo a conciencia. Ahí el problema es el que apenas les llegó la asistencia se salió. Pues no, ¿cómo va a hacer para resolver el cuestionario y ganarse los puntos? Porque vamos a comparar los que asistieron y los que vamos a dar punto, el que asistió y el que resolvió el cuestionario. ¿Listo? Entonces, lo voy a compartir en el chat. Con esto prácticamente vamos a finalizar nuestro B-Learning. Se los comparto en el chat y ustedes lo van a comenzar a diligenciar. ¿Alguna duda, alguna inquietud en el chat? Y nosotros vamos a estar atentos. ¿Listo? Listo, ahí lo dice el compañero Frey. Muy bien, para ganarse los 15 puntos deben haber asistido y resolver el cuestionario. Porque muchos apenas les diligenciaron la asistencia, se desaparecieron. ¿Listo? Qué pena, ¿el correo tiene que ser el institucional o el correo normal de uno? El institucional. ¿Por qué no me deja? Ok, muchas gracias. Tienen que entrar con el correo institucional. Tienen que salirse del correo personal que tengan y abrir el correo institucional. Y una vez tengan... No, yo creo que a mí me llegó el correo, la invitación al personal y yo me conecté fue por el personal. Entonces, sálgase de su correo personal, ingrese con el institucional y abra el formulario. Porque ese correo, porque yo fui el que hice la invitación. La invitación. Profe, ¿cuál cuestionario? Porque yo no lo veo. En el chat lo estoy recompartiendo. Profe, ¿nos da unos minuticos mientras que nos cambiamos de correo? Sí, hágale, no importa. Ya voy. Hágale. Y ahí lo estoy compartiendo en el chat. Formulario. Ojo que yo fui el que hice la invitación y... Profe, ¿hay algún inconveniente, digamos, porque yo estoy mirando desde el celular, no me deja ingresar con el correo institucional? Debe estar su celular anclado con el correo personal. Abra el correo y sálgase del correo personal. En el celular abra su correo, como cuando usted va a mandar un correo del celular. Esto tiene que quedar hecho pues, antes de finalizar el CIPA. Una pregunta. El B-Learning, perdón.
Profe, No, tengo una pregunta. Yo abrí el formulario desde mi correo personal, lo estoy haciendo no perfectamente. pasa nada. Sí, le abrió, no pasó nada, tranquila. Mucho mejor, hágale. Ok, Pero gracias. los que están teniendo inconvenientes, les toca que se salga el personal y ingresen con el institucional. Pero no pasa nada si No, el no pasa cuestionario nada. abre con el No, personal. no pasa nada porque va a quedar registrado su nombre en el Excel del cuestionario. No se preocupen, hágalo. Si le abrió el Qué pena, personal, Qué hágalo. pena, qué pena, profe, una cosita que debo aclararles. Por favor, diligencien muy bien en los formularios su número de identidad, por favor, su número de identificación, sin puntos y sin comas, porque ese es un lío para nosotros después cuando digitan mal el número y luego no les podemos dar los números porque no aparece dentro de nuestra base de datos. Entonces les agradecemos mucho esa parte. Gracias. Eso lo que dice el profe es muy cierto, ¿listo? O que hubo un error en el documento de identidad. Para nosotros es más fácil Yo encontrar una tengo, base de datos con el documento de identidad que con el nombre. yo tengo un problema y es que, o sea, no me dejó iniciar sesión con la cuenta universitaria, o sea, la institucional. Pues tengo la cuenta y todo, pero no me dejó iniciar la sesión. Algunos estudiantes han podido ingresar con los correos personales, quiere decir que el formulario no, está abierto para todos, no limitado. Trátenlo de hacer y el que tenga inconvenientes, regístrelo aquí en el chat para que nos quede registrado en la grabación. En caso de reprobar la No actividad, pasa ¿no pasa nada? nada, no pasa nada. Ok. Háganlo a conciencia, bien a conciencia, no pasa nada. Van a tener esos 15 puntos, no se me preocupen. No, marica. Profe, Cuéntame. pero si dentro con el correo personal no pasa nada, es que no me deja entrar. No, si estás con si no te deja entrar, tienes que loguearte con tu correo institucional. Y Pero si te tiene deja que ser. entrar, si te deja entrar y lo puedes hacer, no importa, no pasa nada, ¿listo? Ah, listo, profe, gracias. Ok.
que tenga, el que se le genere mucho inconveniente y que tal vez puede entrar al CIPA y estar laborando y pues se le dificulta resolver el cuestionario, lo importante es que lo deje hecho el día de hoy, ¿listo? Para que quede con la fecha del CIPA, tengo la palabra CIPA en la mente, del Bilerni, ¿listo? Entonces no se me preocupe. El que lo pueda hacer, pues hágalo de una vez, ¿listo? Y el que no, pues trate más rato o cuando llegue a su casa a resolverlo, ¿listo? Lo importante es que quede el día de hoy. Sí, Gerardo, cuéntanos. Tenía la manito levantada, Gerardo. Profe Alexis, para aclararle a los estudiantes, ¿hasta qué horas estará disponible el formulario finalmente? Yo creería que antes de las 12 estaría habilitado. Como las tareas, 23 y 55. Profe, su merced, ¿me puede enviar al correo el link? Porque no me deja entrar desde el institucional. Profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, en mi caso voy a hacer el cuestionario más tarde. Entonces, ¿me puedo desconectar ya o...? Listo, ya, sí señora, ya estamos, ya, esto es lo final. Muchas gracias, Bueno, muchas gracias por su gracias, participación. profe. Doctor, qué pena, yo también tengo una Feliz pregunta. noche. Sí, Tutor, yo ya lo cuénteme. terminé, ya lo envié. Listo, se pueden salir, si ya salieron, los que tengan problemas, inténtelo más tarde, no hay problema. Cuéntame, tenías una pregunta. Sí, ¿cuánto tiempo tiene el cuestionario de que, o sea, que el cuestionario que acabaron de enviar el link sobre las preposiciones? ¿Cuánto tiempo tiene para cerrar? No, lo tienen tiempo, es ilimitado el tiempo para resolver. Listo, listo, Lo bueno, profe, muchas gracias. lo importante es que lo hagan a conciencia y no se preocupen por la calificación que tengan, que no va a afectar los 15 puntos del Bilerni hoy. El tutor, pues, Listo, gracias, doctor. Alexis Trujillo García, también está el profe Elkin Ricardo y el profe Freddy Rodríguez. Profe, yo copié el link que su merced copió directamente a Google Chrome y me lo dejó abrir. Listo, así es, excelente. Linda, ¿tú tienes una pregunta? Es que si quieres abres tu micrófono, es que no te entiendo. Buenas noches, sí. Buenas noches, Linda. Lo que pasa es que yo elegí una letra y en esa letra las dos premisas no tienen exactamente el mismo predicado. Y entonces es de tipo inductivo y yo trato de explicar con mis palabras el por qué, pero no me gustaría como alargarme explicando el por qué uno, el por qué el otro y luego por qué sí la conclusión. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, entonces en ese caso lo que les estaba comentando el profesor Alexis hace unos segundos es que tú puedes relacionar ese contexto que tienes con el concepto del razonamiento el que estás identificando en ese caso. Obviamente no se trata de colocar el concepto, pero sí hacer una relación y con tus propias palabras entonces ya hacer la justificación. ¿Ok? Ok, gracias. Mucho gusto. Listo, profe, entonces ya tengo el cuestionario. Gracias. Profe, qué pena Listo. me puede regalar Bueno, el link pues, otra vez, es que me tocó salirme y volverme a entrar, pero casi no logro. Hasta ahora logré meterme otra vez. Qué pena, gracias. ya se los acaban de compartir.
Profe, ¿ya terminamos con esto? Sí, ya terminamos. Si ya llenaste el cuestionario, ya puedes retirarte, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Me voy a poner a llenarlo. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Thank you, mister. See you later. Profe, yo Gracias a estoy usted. llenando el cuestionario, pero pues ahí lo estoy haciendo suave. No hay problema que se acabe el learning y No, yo lo sigo señor. llenando. No, señor, no hay problema. Ok, gracias. Listo, mi profe Elki, mi profe Frey. Estimados estudiantes, creo que con esto ya hemos terminado el B-Learning el día de hoy. No se preocupen, van haciendo el cuestionario. Así terminemos el B-Learning. Y les deseamos infinitas bendiciones y muchas gracias por haber hecho parte de este B-Learning el día de hoy. Bendiciones y muchos Profe, éxitos de sus tareas, señora. Profe, una pregunta. Si uno no es de este B-Learning, ¿pasa algo? ¿Solamente sería que no le tienen a uno en cuenta los puntos o hay algún problema? ¿Usted se escribió en otro? Lo que pasa es que en el otro no pude. No se preocupe, no se preocupe. Por eso es importante que en la asistencia coloque bien su documento de identidad y el nombre completo. Es que en el otro no me pude meter, pero quería entrar a entender esto. Listo, Gracias. no se preocupe, no pasa nada. Qué pena, profe, ¿cuál es el nombre del tutor? Para escribirlo acá. Alexis Trujillo García. Profe, una pregunta, Listo, qué pena. Lo que pasa es que yo ahorita llené la asistencia del cuestionario con mi correo personal. ¿Tengo que volverlo a llenar con el correo de la universidad o lo puedo dejar así? No, señor, no hay problema. Lo importante es que el documento y el nombre esté bien. Listo, señor, gracias. Listo, bendiciones. Recuerden que nos comparten la grabación y nosotros inmediatamente se las compartimos a ustedes según la asistencia del día de hoy. No siendo más, voy a dejar de grabar.